vas sumando pieza a pieza y ves que no se contabilizan todos los trabajos. En ese sentido, la guía que habéis hecho lo remarca muy bien, pero aparte hay un decalage entre cuando tú tienes que producir esa obra, cuando tú tienes que conceptualizar esa obra, y ese dinero no está. Ese dinero no llega. Entonces, siempre estás tú como haciendo la inversión antes de que la institución pública. Y si ya vamos al ámbito privado, a las galerías, sí que hay galerías que son conscientes, y las más profesionalizadoras o profesionales sí que son conscientes de ciertas cosas, pero en el mercado del arte hay tantas capas y tanto espacio encubierto que al final lo único que les importa es que tú cuelgues o muestres independientemente del tiempo que te pases con ello, ¿no? O sea, si hiciéramos el cálculo de lo que cobramos por nuestros trabajos, lo que cobramos la hora por cada trabajo que hacemos, veríamos que a nivel de jerarquía laboral estamos con la gente que tiene trabajo no regulado, que está en precario, que hay una demanda muy aleatoria, que nunca sabes cuándo te puede tocar. Entonces, o nos unimos todas en base a esa base de que ya va más allá del sector, o no avanzaremos. Y creo que aquí la reivindicación es la renta básica universal.